Cristo vive, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Israel Pérez desde Weimar, Alemania. El día de hoy vamos a realizar un culto dominical. Importante que usted se congregue cada domingo y pueda manifestar su amor a Dios, su gozo, su alegría, alabándole, leyendo su palabra, congregándose con otros hermanos de la iglesia. Hoy vamos a meditar y vamos a dar inicio a la serie de los viajes misioneros de Pablo. Un servicio o dos por cada uno de los viajes, para poder resumir y entender la obra de este hombre. Yo también he realizado viajes a otras ciudades y puedo ver y entender de una manera más clara, pero sé que aún los misioneros, los que han viajado por años a otras ciudades y han ido de una a otra, pueden comprender aún más el sufrimiento. Pero Dios está con nosotros para animarnos, para fortalecernos, para poder hacer su voluntad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor. Tú estás con nosotros, Señor, tú nos guías. Tú nos animas, Señor, tú nos fortaleces. Sabemos que para ti todo es posible. Te rogamos, Señor Dios, nos ayudes a permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, a servirte, a predicar. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Tome usted su Biblia. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos del 1 al 3. Una Biblia en español. Dice la palabra del Señor, capítulo 13, verso 1 de los Hechos. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo, Bernabé, estos hombres realizaron juntos una travesía enviados por el Señor a llevar el Evangelio a los gentiles, a los griegos, también a los judíos, y fueron llevados por el Espíritu Santo. Dios mismo los había preparado y formado varios años para esa tarea tan especial. Usted también está siendo formado por Dios o ya ha sido formado, o inclusive ya está sirviendo a Dios como misionero. Cumpla ese deber de tal manera también que Dios pueda agradarse de usted y usted también pueda dejarse moldear por el Señor para que pronto pueda ir y servirle en esta labor tan importante, ya sea en su casa, ya sea en su comunidad, en su país, en su región o en el mundo entero donde el Señor le lleve o le envíe. Cristo vive. Vamos a alabar al Señor. Hay un himno muy especial, muy importante. Lleva por título He decidido seguir a Cristo. Este himno tiene un mensaje que nos anima a seguir a Dios. Inicialmente compuesto por un hombre, bueno, según leemos en su historia, ¿no? Por un hombre hindú que era perseguido en su comunidad, pero al no negar su fe fue martirizado y sacrificado junto con su familia. Pero él antes de fallecer entonó esta canción que él mismo había compuesto o había aprendido: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo también tengo muchos conocidos, compañeros, aún hermanos en la fe de la India, de Pakistán, de países cercanos que comparten esa fe en Cristo, cristianos auténticos. Hay una obra grande que hacer en la India, muchas personas que desean conocer de Dios y Dios ya se está moviendo. Dice la Biblia que es semejante a un campo blanco que está listo para cosechar, pero Dios dice en su palabra que faltan obreros. Diga usted, heme aquí, envíame a mí. Pero prepárese para hacer la obra del Señor en el aspecto económico, en el aspecto espiritual, en el aspecto también de conocimiento de la Biblia, en distintos campos académicos, ya sea también en su familia, en su matrimonio, para que usted pueda ser útil a la obra del Señor. Vamos a alabar a Dios con el coro: he decidido seguir a Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo,
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. No vuelvo atrás. Si usted tiene o ha tenido luchas, problemas en su vida cristiana, recuerden, no puede volver atrás. Usted ya ha decidido seguir a Cristo. Y Dios también le ayudará en su dificultad y problemas si es fiel a Él. Seguidamente, continuamos alabando al Señor con nuestros himnos de melodías celestiales, edición de los 100 años en color oscuro. Vamos a continuar con esta tarea de cantarlos todos en grabaciones. Vamos a hoy a continuar con el himno 80. Estamos avanzando, 84. Himnos con historias muy, te puedo decir, ¿no?, importantes de hombres de Dios, incluidos misioneros. Himno 84, yo soy soldado de Jesús. Hermoso himno, yo soy soldado de Jesús. Amén. Himno 84. Himnario Melodías Celestiales. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo lucharé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás,
que siempre me haya al lado de él en lucha tan tenaz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Esperanza de creyente, estás con el Señor en aquel día en las bodas del Cordero, en la cual también recibiremos nuestras coronas, las cuales luego lanzaremos, porque solamente Dios y su Hijo Cristo son dignos de llevar la corona. Continuamos con el himno 85, Bautícese cada uno, paso importante y necesario en todo creyente para mostrar sus convicciones delante de Dios, y aún para la salvación cuando esté en su posibilidad de hacerlo. Amén. Bautícese cada uno. Himno 85. Bien, alabaremos al Señor. Amén. De la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo aún podré pecar? Puesto que he resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Amén, gloria a Dios. El bautismo, recuerdo también cuando fui bautizado, fue mi padre el pastor de la iglesia quien llevó a cabo esa tarea, y me recuerdo que me pregunta, me dice: Israel, ¿te imaginas que hubieras sido bautizado por tu propio padre? Y yo dije, claro, eso yo lo tenía en mente de niño porque mi padre había sido el pastor de la iglesia. Pero ¿cuántos hombres a veces no fueron bautizados por sus padres porque o no eran pastores o ellos tal vez fueron bautizados por otras personas? Qué bendición, pues, ser bautizado por el pastor de tu iglesia, el cual es tu propio padre, lo cual nos anima a repetir esta tarea en nuestros hijos y sucesivamente en los nietos, en cuanto Dios también dé esa bendición, pero también usted también esfuerce por ser pastor, líder de su iglesia, para que también pueda bautizar. No solamente los pastores bautizan, también los líderes, ya sean ancianos, diáconos, pueden hacerlo con una gran cantidad de personas. El Señor le ayude y le bendiga para que usted también pueda bautizar a sus hijos en los caminos del Señor. Es importante alabar al Señor, también escuchar su palabra. Todo es completo, es necesario. Vamos pues, hermanos, a meditar ya en lo que es el primer viaje misionero de Pablo.
basado en el libro de los Hechos, capítulos 13 y 14. De alguna manera queda resumido un viaje muy extenso de algunos años en 2 capítulos, pero es importante analizar los aspectos principales que el escritor o el autor Lucas menciona como importantes para nosotros. Usted póngase en el lugar de que es Pablo, que es Sid, que es Bernabé, que son hombres que fueron enviados por el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13. Ya hemos leído versos 1 al 3. Entonces leemos versículo 4 en adelante. Dice así: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bueno, es importante armar la historia completa a través de toda la Biblia, a través de detalles en otros capítulos. Sabemos que Pablo, un hombre que había perseguido a los cristianos, tenía un mal testimonio frente a ellos, tanto así que era normal que no lo quisieran más en su iglesia, en su ciudad y cerca de ellos. Por lo cual, de alguna manera, Pablo entiende que el único lugar donde puede congregarse es cerca a su ciudad natal, que está lejos de la ciudad de los judíos, y encuentra, por algún motivo, una forma, una amistad en Bernabé. Bernabé, un hombre que fue enviado por el buen testimonio que tenía y también por lo que él también había ayudado económicamente a los apóstoles, fue enviado a la iglesia donde estaba Pablo. Estos hombres estaban congregados en la región cercana a Asia Menor, que hoy es Turquía, una famosa ciudad muy conocida por nosotros, donde se llamó por primera vez cristiano a las personas. Tenemos la ciudad de Antioquía. Antioquía, al norte de Jerusalén, bueno, más al norte aún de lo que están las ciudades como Siria. Antioquía, en este lugar Pablo estaba congregado. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se entiende que no habían tantos judíos, no había quien le conociera. Era un lugar donde él era nuevo, él también hablaba griego, era un hombre, inclusive se entiende que también hablaba latín. Él podía pasar como un hombre griego en esa iglesia, en ese lugar. Y los que le oían principalmente eran también griegos, hombres que se habían convertido por los hombres que fueron yendo desde Chipre, fueron yendo hasta Antioquía, como se leyó, como se conoce de los capítulos anteriores. Hombres como Bernabé, que fueron también de Chipre a predicar a esta zona de Antioquía, llevando el Evangelio. Y ya formalizada esta iglesia en Antioquía, Pablo se añade a ese lugar y Bernabé se identifica con su ciudad y quiere ir a predicar a Chipre. Porque la Biblia nos pide que comencemos con nuestro hogar, con nuestra familia, para poder avanzar, para dar buen testimonio y para tener aliados que nos ayude. Entonces Bernabé se decide ir como misionero propio, con sus propios gastos. Decide ir a Chipre porque ahí también tenía un lugar donde vivir, tenía conocido. Y Pablo, un hombre de Dios, tenía el deseo también de predicar el Evangelio, porque eso era lo que él tenía de antes, un deseo de servir a Dios. Y ambos Dios ve esa unidad, inclusive ve la amistad que había, porque Bernabé presentó a Pablo ante la iglesia de Antioquía para que lo reciban, para que crean que ha cambiado, porque el mismo Bernabé estaba dando un testimonio que era así. Después de esos hombres, aún así esperaron que Dios mismo los envíe. Dice, hemos leído, un servicio, estaban orando. No solo ellos, sino había 3, 4 profetas, dice, maestros, hombres conocedores de la palabra de Dios que estaban orando, ayunando en esa iglesia. Y de ellos, Dios dice, aparta a Pablo y a Bernabé para un ministerio, por una misión. Es lamentable cuando un hermano se va de una iglesia que sirve a Dios, que es útil, porque Dios le envía a otro lugar. Pero es también interesante cuando son enviados con sus propios recursos y no con un sostenimiento de la iglesia, porque a veces hacen más tarea o hacen más labor a no tener un sustento.
pero increíblemente a veces tienen más resultados que los que tienen tal vez un sustento porque se sienten tranquilos, cómodos, aunque no es así, porque se entiende que la vida misionera es dura, pero esa presión, no tener un sustento económico, es algo distinto. Y es algo que primero que tenemos que entender. Pablo y Bernabé fueron autosostenidos. Estos hombres tenían su propio trabajo, sus ahorros, su forma de hacer negocios, y lo tenían que combinar mientras servían al Señor. Eso significa que no es que usted tenga que dejar todo para ser misionero, pues ¿quién le va a sostener? Recuerden, muchos grandes misioneros se autosostenían. Es según la capacidad de cada uno. Hay hermanos que lamentablemente, no digamos lamentablemente, pero sí tienen limitaciones en ciertas áreas, pero tienen virtudes en otras. Algunos necesitan un sustento económico para poder ser misioneros, porque no tienen la habilidad de generar ingresos económicos. Otros, a la vez, no tienen buena habilidad para generar ingresos económicos, pero no tienen el sentido de sentir misionero. Ellos a veces sustentan la obra de Dios. Caso como Pedro, un hombre que sirvió a Dios, pero sustentado en Judea, ¿no?, por otros creyentes. Pablo parte con Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, como debe ser, ¿no? Pablo se entiende que había predicado en Tarso, su ciudad natal. eh, Bernabé decide ir y se entiende que es el que lo mueve, ¿no?, a Pablo a ir a Chipre. Ellos llegan al puerto de Salamina. En aquellos tiempos el viaje, como se entiende ahora, también no sería, en ese caso, sería por mar. Si usted quisiera repetir este viaje misionero hoy, puede usted ir a la ciudad de Antioquía. Se entiende que estará cerca, muy cerca al país de Siria, al norte de Israel, por cerca del Líbano. Podría ir, llegará y luego puede visitar los restos, si es que quedan de la ciudad del templo de la ciudad de Antioquía de aquellos tiempos. Luego puede tomar un bus, un auto, un taxi, ¿no?, y llegar hasta el puerto de Seleucia, si es que aún está habilitado. Allí usted tendrá la opción de tomar un ferry. El ferry es un barco inmenso, tampoco es pequeño, es un barco inmenso de 100, 200 metros de largo, que tiene pisos internos donde entran autos, buses, trailers, autos también de personas, caravanas, o sea, todo tipo de vehículo entra. Va primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, y encima tiene cuartos. No son dormitorios exactamente porque es algo rápido. Usted está ahí solo 8 horas, 12 horas, 20 horas si es un viaje muy largo. Y hay cuartos para la tripulación. También tienen pequeños comedores, centros para poder, ¿no?, comprar cosas, tomar desayuno, tal vez almorzar. No dormir, pero al menos puede echarse en una silla, algo que encuentre si quiere dormir, ¿no? Aunque el barco se mueve un poco, pero no es tanto como para no poder dormir si está con sueño. Usted puede ver el amanecer, el anochecer, puede ver cómo llega a la isla. Y estos barcos tienen banderas que los representan. Hay algunos que tienen la bandera de Chipre, curiosamente, porque es Chipre un país en el cual tiene convenios especiales con toda Europa. Si usted tiene un barco o un barco se pone la bandera de Chipre como su identidad, puede navegar tranquilamente por todo el Mediterráneo. Es una ventaja, por eso muchos le escogen esta bandera. Toma el ferry, normalmente tienen precios no tan elevados, puede ser, por ejemplo, desde Seleucia, que está en la costa, hasta Chipre, en el puerto de Salamina. Podemos entender que es un costo, eh, podemos ir en dólares, unos $40, $50. 10 horas, 12 horas, dependiendo de la distancia, ¿no?, en la forma como llega. Después usted ya está en Salamina. Pablo estaba en Salamina, se entiende también de esa manera, llegó. Tal vez con cargamentos, tal vez con sus cosas, con dinero. Fue él, Bernabé, ¿quién más dice? Marcos, Juan Marcos, ¿no? El que luego escribiría el Evangelio según Marcos. Marcos también era un joven con cierta economía. Su madre, como dice la Biblia, ¿no?, tenía una casa muy grande donde recibía a los apóstoles, donde se congregaron prácticamente los primeros cristianos. Ahí fue donde Pedro fue a tocar cuando escapó, ¿no?, o cuando Dios lo sacó de la cárcel. Entonces Marcos tenía economía. Él tenía una vida acomodada, pero aún así se atrevió a ser misionero. Pablo también, pero el amor a Dios lo llevó. Bernabé también tenía economía, al punto de que incluso vendió su terreno, por tal vez, un decir, ¿no?,
$100,000 y lo ofrendó a la iglesia porque él, como levita, no podía trabajar su tierra. Aunque no era obligatorio, pero tal vez él igual, ¿no? Por su familia, ¿no? Tal vez quería evitar ese problema con su familia si era judía y él simplemente quiso pues, deshacerse de ese terreno que no podía sembrar que había heredado. Se entiende, tal vez tenía más terrenos, tal vez tenía otros ahorros. Por alguna manera, estos hombres tenían dinero. Años de trabajo, sí, pero ya había llegado el tiempo. Y con esos ahorros y la capacidad también económica, fueron a Chipre. En Chipre se entiende les esperaba más recursos porque ahí estaba la familia también de Bernabé. Rápidamente pasaron, dice todo Chipre, prácticamente en un día caminaron, se puede decir, visitaron las iglesias, las sinagogas, inclusive llegaron al otro extremo de la isla. Eso puede haber tomado a pie, obviamente. Se entiende que no lo hicieron caminando, debe haber tomado algún tipo de vehículo interno para pasar de ciudad en ciudad. Y llegaron hasta Pafos, dice el otro extremo. Y allí encontraron, como hemos leído, a un procónsul que era el gobernador de la ciudad de Chipre. Esta zona, esta región controlada por los romanos, tenía un hombre a cargo. Pilatos podía haber sido en la región de estaba Jerusalén, pero ¿cómo se llama el hombre a cargo de Chipre? Era Sergio Paulo, ese que era un hombre prudente. Entonces, Pablo tenía cierta fama, había alcanzado cierta fama en Chipre. La ventaja de una isla es que si te mueves por todos lados te conocen porque no hay más. Es como si todo está cerrado, no conocen nada nuevo. Todo lo que venga se hace famoso. Pablo se hizo tan conocido rápidamente que el mismo procónsul quiso oír a Pablo. Es esta nueva noticia de qué se trataba. Por más que era romano. Pero de alguna manera Chipre se entiende que es una zona muy influenciada por el cristianismo, porque era una isla y prácticamente se había difundido fuertemente. Pero obviamente hubo un problema con un mago, un hombre perverso que estaba como ayudante, asistente. Imagínense, hay reyes, gobernantes, aún presidentes actualmente que tienen de asistentes, de ayudantes, ese tipo de personas, ocultistas, brujos, hechiceros, porque piensan de que algo más les va a ayudar. Pero normalmente a veces son usados por el enemigo para confundirlos y hacer que propongan cosas perversas. Pero Dios hizo una obra a través de Pablo que quedó ciego bueno, Bar Jesús, este hombre mago, y eso fue testimonio al procónsul para que él crea de que Cristo era verdad. Entonces, no solamente era que algo estaba ya como por creerlo, como era una isla, se entiende que era difícil que vengan corrientes nuevas, ¿no? Entonces, lo que llegó, que fue el cristianismo, impactó demasiado. Y con ese testimonio se convirtió. Se puede decir que este fue el primer hombre gentil, gobernador, ¿no? Que se convierte al cristianismo, oficialmente. El procónsul de, bueno, ¿no? de la región en Chipre. Y bueno, por algún motivo se van rápidamente. Era como solamente una formalidad ir solo a Chipre. No había como un deseo de quedarse largo tiempo. Tal vez estaba totalmente predicada. Ya el evangelio había corrido toda la ciudad. Los hermanos de ahí ese tiempo ya le habían llenado el evangelio. Ellos simplemente fueron y cumplieron la misión de predicarle al procónsul, que tal vez los otros no habían podido, porque posiblemente no sabían latín, o no tenían esa fama como Pablo, ¿no? Que les permitía comunicarse con estos gobernadores. Seguidamente, o simplemente no tenían el poder de Dios para hacer milagros como Pablo, porque Dios lo usaba, y solo así pudo creer prácticamente este hombre. Seguidamente, y en este extremo tal vez habiendo alquilado un cuarto o Bernabé tenía algunas casas o su familia lo recibió por una semana o un mes, ¿no? Tal vez no hubo tanto gasto en ese momento, Bernabé conocía la zona, rápidamente sabía dónde comprar las cosas, ¿no? Tenía un cuarto para 3 personas, contando a Marcos, y tal vez fueron otros más. El gasto tal vez fue simbólico, fue mínimo. Luego de Pafos, ellos ahora sí parten al norte, ¿no? A Asia Menor, a la actual Turquía, a una serie de ciudades donde tuvieron que cruzar el mar nuevamente, ciudades donde prácticamente había gran población de griegos y también, claro, cierta minoría judía, pero que para Pablo era muy importante esa minoría judía, por lo cual él iba a las sinagogas primeramente.
porque se recordaba que él primero debía predicarles a las ovejas perdidas de Israel y luego los demás. Él fue a los gentiles, pero primeramente fue a los judíos. Solo que fue a los gentiles en el sentido de que los buscó fuera de Jerusalén, buscó a esos judíos fuera de Jerusalén. Iba a las sinagogas, los días que ellos se reunían, días para sábado, y les predicaba. Y en esas sinagogas habían griegos ya convertidos a judaísmo. Pero cuando veían el evangelio del cristianismo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, algunos creían, los griegos se convertían al cristianismo. Pero el problema estaba en que los judíos se sentían celosos, al igual que los fariseos, porque perdían sus miembros. Sentían temor de que en unos años ya ellos no tengan valor, porque todos se iban a volver cristianos. Entonces, los judíos perderían influencia, ¿no? Miembros, ingresos, y comenzaron por ciudad a intentar terminar con Pablo. Cuando estamos leyendo el versículo 14, Pablo, junto con, ¿no?, podemos decir, ¿no?, sus hombres que van con él, nuevamente han tomado un barco, han tenido que pagar un pasaje. Actualmente, si usted quisiera de pagos a Pergue, es algo extenso, tal vez le tome 30 horas, 30 horas, 20 horas más o menos en un ferry, y esto sería aproximadamente pues unos $150 por ahí. Este va de Pafos hasta Pergue. Eso hicieron, ¿no?, los apóstoles. Tal vez tomaron un día entero de viaje, un día y medio por ahí. Llegan a Pergue, se entiende ya por la noche, ¿no?, anocheciendo, si es que se partieron de madrugada, o al día siguiente temprano también puede ser. Y llegan solo como un puerto, no se quedan tanto ahí, ¿no? Y avanzan a la ciudad que querían. Curiosamente, la ciudad que llevaba el mismo nombre de donde ellos partieron, Antioquía. Pero esta Antioquía era de Pisidia, porque la zona donde quedaba era otra. Había tal vez varias ciudades antioquías de Siria, donde ellos partieron, y de ahora de Pisidia, donde ellos estaban llegando. ¿Qué afán hubo de escoger esa ciudad de todas las demás? Tal vez el mismo nombre, coincidencia con su ciudad, tal vez que Pablo tenía familiares, también los tenía Bernabé o los tenía Marcos. Pero escogen esa ciudad como la más alejada, inclusive dentro del plano. Usted tiene su plano de los viajes de Pablo en el reverso de su Biblia, usted lo puede leer ahí. O también, bueno, ya podemos en breve transmitirlo, ¿no?, por las pantallas, para que usted también lo pueda seguir. Antioquía de Pisidia está al centro, literalmente, de Turquía, al centro de Asia Menor. Una zona rodeada de diversas ciudades y de diversa geografía. Para llegar desde Perge hasta Antioquía, se tiene que tomar algún tipo de carro, algún tipo de vehículo para transportarse rápidamente con sus cosas. Tal vez se tomaron 3 días, ¿no?, en el vehículo, un gasto también fuerte entre los tres. Llegado a esta zona, usted también lo puede repetir, solamente que actualmente ya puede tomar buses. Y si hubiera tren, podría ser. Pero Turquía, la experiencia no, exactamente cada país tiene su capacidad en trenes, ¿no?, sus ciudades principales de las cuales se puede tomar. Pero si el tren también lo puede hacer, normalmente podría costar unos $50 más o menos el trayecto. O en bus, lo mismo prácticamente. Ellos llegan a Antioquía de Pisidia. Y allí predican primeramente a los judíos en sus sinagogas. Pero algo curioso. Vemos por qué razón reciben a Pablo. ¿Por qué le permiten predicar en una sinagoga si saben que él es cristiano? Si ellos son judíos, ¿por qué le permiten predicar y luego se ofenden de que se han convertido a sus miembros, ¿no? ¿Qué afán tenían de recibirlo y de escucharle? Es que Pablo, como sabemos, también era judío, entonces él tiene derecho a entrar a la sinagoga. Él era un hombre muy famoso por su trayectoria, al haber sido alumno de Gamaliel, al tener conocimientos profundos en la Biblia. Lo respetaban es como si fuera un postdoctor, ¿no? Entonces lo respetaban por su cargo y por su conocimiento, y cuando él los visita, ellos son conscientes de que no saben más que Pablo. Entonces le dicen, pues obviamente sin falta de respeto, ¿no?, que se siente así como lo hacían ellos, ¿no?, en el suelo, a oír a alguien que sabe menos. Ellos, como son muy conscientes de eso, en ese aspecto son muy detallados, no lo van a permitir, ¿no?
si Pablo sabe más, no se puede permitir que él se escuche, a mí tenemos que escucharlo a él. Entonces ellos dicen, no, tú Pablo, ven, tú predica, tú da el mensaje. Esto se lleva de una manera muy fuerte en la cultura judía. En otras culturas tal vez no es muy importante, ¿no? Si es que alguien sabe más o menos, y de todas maneras, pues si vienen, si le piden, se siente, ¿no? Pero aquí tienen un cierto celo, ¿no? Aquí es la cultura de que el que sabe más debe enseñar necesariamente. Y el que escucha es porque sabe menos. Es como que así, esa fuera la regla, ¿no? Eso a veces es un problema. Muchas veces es cierto, muchas veces no, pero es la realidad como Pablo enfrentaba esa ciudad. Ese es el verso 15, dice así: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, le invitan a Pablo ya al final del servicio, cuando ya han leído la Biblia, porque obviamente nada habrá ni hay más importante que leer la Biblia, como tal, la lectura bíblica. Eso sí no va a cambiar. Pero la enseñanza, la interpretación, eso sí le piden que lo hable, que él diga. ¿Qué ha venido a decirnos? Si leemos estos versículos de 16, 17 y 18, él explica prácticamente su testimonio, también explica, al igual que Esteban, parte del Antiguo Testamento de Abraham, va pasando la historia por Moisés, trata de llevar ese conocimiento que tienen los judíos hasta un extremo de llevarlo hasta la época de Jesús, para que ellos puedan entender de que lo que ellos saben es correcto, pero ahora tienen que añadir esta nueva etapa, ¿no? La etapa de Jesucristo que cumplió la ley. Y finalmente les dice, ¿no?, que Jesús fue bautizado por Juan, a lo cual ustedes creían, porque efectivamente el pueblo creía en Juan como profeta. Es decir, busca encadenar de tal manera que se vean forzados a creer en Cristo. Les lleva al punto de recordarnos de Juan el Bautista, para luego decirles que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías. Y de esa manera ellos, de alguna manera, entran y creen. También, claro, los griegos. Se repite la misma historia en las ciudades que él visita. Llega, se convierten algunos judíos, algunos griegos, bueno, muchos griegos en número. Luego los judíos se enojan, se fastidian y deciden de alguna manera que retirar a Pablo. En el caso de Antioquía de Pisidia, por un respeto que tuvieron, solamente le dijeron que se retire de la ciudad y no vuelva. Algo muy drástico, ¿no? Es como decir, has venido con tanto trabajo acá, pero te decimos que nunca más vuelvas. Te recibieron para que des una palabra y te están diciendo que no vuelvas más ahí a predicar. Qué difícil fue para Pablo romper con esas amistades a veces antiguas, ¿no? Porque él vivía en esa zona, él vivía en Asia Menor. Pablo fue allí porque esa era la zona donde él había vivido en su juventud, en su niñez, en sus zonas donde él tenía en mente, ¿no?, que era su mundo, la Asia Menor, porque él vivió en Tarso, cerca de esas ciudades. Llega allí, tal vez era la capital, la más importante de la zona, y bueno, cumple su misión, se convierte en algunos. Él, de los que se convirtieron, seleccionaba a los más espirituales y los nombraba líderes para que funden las primeras iglesias. Se retiró. Después de Antioquía de Pisidia, Pablo continúa. Ahora, esos judíos, ¿cómo tratan, cómo hacen para que Pablo tenga que verse obligado a irse? Es que ellos no solamente se lo dicen de boca, personalmente, en una reunión, sino que ellos llaman a personajes importantes de la ciudad, ya sea el alcalde, el alguacil, el gobernador o algún representante de otras ciudades importantes, para que entre todos levanten al pueblo o a la ciudad o a la iglesia en contra de Pablo. Qué maldad, ¿no? Esa estrategia de manipular una población, un pueblo, a un pueblo cristiano, para ir en contra de una persona solamente porque su líder lo dice. Es lamentablemente usado esa estrategia desde la antigüedad hasta hoy. En la realidad puede ser a veces correcto o incorrecto, pero la realidad es que funciona muy bien. En este caso, en la primera ciudad de Antioquía de Pisidia, dice la palabra de Dios en el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Claro, los judíos eran una sinagoga, o sea, ¿qué influencia tienen en toda la ciudad, ¿no?, para que le digan a Pablo no vuelves a esta ciudad? Simplemente Pablo vuelve, ¿y qué le van a hacer? ¿Le van a impedir entrar?
Pero ¿qué hacen? Como tienen contactos, tienen economía, tienen comercio, pues buscan sus contactos, dicen, ¿no? En este caso, mujeres. Mujeres dicen que tengan buen testimonio, piadosas en la iglesia, distinguidas con ciertos cargos, ciertas conexiones con el gobierno. Y también buscan a los varones que eran los principales de la ciudad, ya sea negociantes, ya sea en los cargos en cada institución del Estado de esa ciudad. Y hablan a ellos para que, como diciendo, mira, Pablo no es un problema aquí. ¿Qué le dirán? ¿No? Le inventarán mentiras, le dirán que se pone a los romanos, igual que Jesús, ¿no? Que se pone a los romanos, que él se quiere hacer rey, que no sé, pues, inventan cosas, inventan, o simplemente pues, son sus contactos y tienen que respetarse entre ellos, ¿no? Y si ellos le piden un favor, ellos tienen que hacerle caso, porque luego le van a pedir también un favor a los judíos. Tal vez por las elecciones, ¿no? ¿Cuántas formas a veces de conectarse, de manipularse ahí entre las personas? En conclusión, levantan, dice, una persecución contra Pablo, es decir, ordenan como un dictamen, ¿no? Todo aquel que sepa dónde está Pablo debe decirlo y deben expulsarlo. Y en la ciudad prácticamente se ordenó como, ¿cómo te sentirías? ¿No? Llegas a una ciudad con tanto esfuerzo, con tanto gasto, te reciben en un primer momento bien, pero luego los días siguientes, o las semanas siguientes, te están persiguiendo. Han colocado carteles por la ciudad, por la televisión, por la radio, donde tú no eres bienvenido a esa ciudad. Tan famoso te han hecho que ya todo el mundo te conoce en esa ciudad. Por eso Pablo se hizo tan famoso también, por la contrapropaganda, porque hablaban mal de él, lo cual hacía que más se conozca su nombre, que más lo conozcan. Imagínense, a veces esa mala propaganda, como dicen, al final sigue siendo propaganda. Y hace famoso a Pablo. Y por último, pues ellos ni sabían si era verdad o no lo que decían, ¿no? Solamente sabían que tenían que hacer caso a sus líderes y perseguir a Pablo. Pero al menos tuvieron el respeto, tal vez porque eran conocidos de Pablo de antes, de sus compañeros de colegio, de estudio. Solamente le dijeron que no vuelvas. Tal vez pensaron que estaba como eso todo solucionado. Tal vez pensaron que Pablo solamente iba a ir a donde ellos, ¿no? Pero Pablo tenía en mente ir a las demás ciudades también. Entonces, Pablo hace lo que dice el verso 51. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto es una muestra de que, bueno, que el Señor Jesús les pidió a sus discípulos hacer cuando una ciudad no los recibiese, para que el castigo contra ella fuera mayor, diciendo que Sodoma y Gomorra, porque estos hombres no han querido conocer el Evangelio. Dice que aún el polvo de sus casados se los dejan a ellos, porque ni eso se van a llevar de esa ciudad, porque va a ser contaminada y destruida. Y los discípulos, como dicen, ¿no? Dicen, y el gozo de Dios, dice, se te volverá a ti, ¿no? Porque no lo han recibido. Dice, y se fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, en este caso, los discípulos que se habían convertido en esa ciudad, que sí sabían que era verdad lo que Pablo había enseñado, se quedaron pues con ese mismo gozo y alegría. Eso es importante, tal vez así te expulsan, pero los que ya se han convertido, más bien ven en ti un ejemplo más grande, porque se dan cuenta que tu mensaje es real, si no, no te hubieran expulsado. Y ellos dicen que sí se quedaron, tal vez ocultos, ¿no? Tal vez de una manera menos abierta. Dice, se quedaron con el gozo y el Espíritu Santo. Y van a Iconio. Iconio es una ciudad que está más cerca a Jerusalén. Antioquía pendía ser la más lejana y comenzaron por esa. Y se acercan. Se acercan a Iconio. Ciudades ya con nombres griegos. En esta ciudad, lo mismo. Van a los, después sino a los hombres más importantes. Van a las sinagogas. Les escuchan. Se convierten algunos. Luego los judíos les hacen lo mismo. Les persiguen, los expulsan. Pero ¿qué problema hay? Ahora es peor. Porque si bien de Antioquía solamente los expulsaron, es decir, no solo los expulsaron, de Iconio llegan a más. Porque los judíos se pasan la voz, ¿entienden? ¿No? Oigan, pues acaso hay un tal Pablo que está predicando el cristianismo, no lo reciban. Entonces, cuando esos judíos de Antioquía se enteran que ahora Pablo está en Iconio, se dan cuenta que Pablo no va a dejar de predicar. Y de alguna manera se entiende que influencian en Iconio para que no solamente los expulsen, sino también, si es posible, los maten. Porque lamentablemente esos hombres tenían esa forma de ser, que tenían una tajancia en decir, esto va a acabar, sí o sí, aunque costase matarla a la persona. Imagínense qué falta de conocimiento de la verdad de Cristo, que podía matar. Pero para ellos eso era normal, era parte de su estrategia, como si fueran hombres perversos, ¿no? Que tuvieran bandas criminales, que cuando algo se sale de control,
matan, porque es como así lo seguro, ¿no? Para que la persona no hable más. Pero de esta manera también eran en la antigüedad las sociedades abiertas. Los judíos, que es una maldad muy grande, pero era la realidad. Pero Pablo también era judío, pero era un hombre que había entendido la verdad de Cristo. Entonces, cuando llegan a Iconio, eh, dice el verso 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y esto es algo también que duele mucho a un creyente, a un misionero. No solamente te persiguen los hombres que son tus enemigos, que son los judíos. Resulta que ahora ellos convencen a los propios cristianos que se han convertido por lo que tú les predicaste para que te persigan también. Es decir, los propios hermanos te van a perseguir. ¿Por qué? Porque han sido influenciados por los otros a que lo hagan. Y como ellos otros son de testimonio, son personas de jerarquía, pues ¿cómo no van a creer su testimonio? También pasa eso, lamentablemente. Muchas veces, cuando uno va de misionero, a veces gana almas y otras iglesias se ofenden a veces. No, ¿por qué se va? Y hablan mal de ti. Los mismos líderes, ni siquiera es el mundo, son los mismos hermanos de las iglesias que hablan mal de ti. Te acusan de lo que ellos pudieran imaginarse. En este caso pasa eso de ahí. Y lo peor es que a veces tus propios hermanos de tu iglesia o de la iglesia que tú hayas fundado creen más a ellos porque dicen, no, es que yo lo conozco de años, ellos han estado conmigo tanto tiempo, ellos son líderes, ¿cómo van a mentir? Más bien a ti te conozco solo de algunos meses, de un tiempo breve, y se van contra uno. Es la desventaja también que tiene esta parte de ser misionero porque no te conocen mucho y cualquier detalle, cualquier cosa que te acusan, salta como si fuera lo más importante que has hecho. Y todo lo bueno que hiciste es como que se olvida. Luego, nuevamente, ¿no? Les piden que se retiren. Se retiren. Ahora más tristes porque es como que los mismos creyentes que ellos predicaron se están pidiendo que se vayan de esa ciudad. Eso fue en el caso de Iconio. Seguidamente ellos continuaron sirviendo al Señor, haciendo, dice, milagros, prodigios, porque eso es lo que tenía en especial Pablo. Es que su ministerio no solamente era de palabra, no solamente era de mensaje, sino también era de hechos. Él predicaba y Dios lo usaba para hacer milagros. Casi ningún predicador en la actualidad, como en la antigüedad, acompaña sus mensajes con milagros. Es casi imposible, porque si lo hubiera, el impacto sería inmenso. Tan grande que a veces no serían dignos, no habría demasiado el poder del Evangelio. Ha habido casos, sí, hasta hace poco. El famoso caso de. Bueno, famoso para los que lo conocieron, ¿no? Porque yo he visto que aún en su país muchos lo conocían. Es un hombre que llevaba de África, llevaba el nombre T.B. Joshua. T.B. Joshua de Nigeria, un hombre que fue usado por Dios tremendamente hasta hace unos 3 4 años, hasta cuando falleció. Porque este hombre no solamente predicaba el evangelio, sino también tenía señales. Dios lo usaba no de vez en cuando, sino constantemente, por no decir siempre, para hacer milagros. Entonces, cantidad de personas de África, al ver este testimonio, se aceleraron su crecimiento en el cristianismo. Cantidad de personas. Fue usado por Dios demasiado en milagros. Es algo muy extraño porque normalmente eso no hay. Prácticamente en el mundo solo hay uno o dos a la vez. Claro, de los que se hacen muy famosos en hacer eso. Y, y bueno, este hombre estuvo, sí, predicando a Cristo. Hombres que acompañan los milagros con lo que predican tienen un impacto gigantesco. No es obligatorio, pero su impacto es mucho mayor. Ahí estaba Pablo y Bernabé. Importante para poder ser misionero muchas veces. Porque si no, no creen en tu mensaje, porque tienen que ver algo. Y dice que también estuvieron aún así un buen tiempo en eso seguía predicando, alquilando un cuarto, ¿no? Alquilando un cuarto de vez para los tres, con el dinero que ellos hubieran ahorrado, comprando la comida, cocinando, tal vez en la mañana, luego unas horas, luego saliendo de visitar la iglesia, visitando hermanos, tratando también, ahora, ¿cómo hacían para construir el templo? ¿No? Buscaban un hermano que dé su casa, ¿no? O ellos también podían conseguir, a veces, iniciar células y luego ya financiaban un templo. Pero finalmente en el versículo 5 dice que ya cansados los judíos y gentiles,
Dice que nuevamente, miren, siempre usan a la ley para expulsar a los cristianos, porque si no, no lo pueden hacer, no se van a ir. Dice que nuevamente van los judíos a los gobernantes y piden, ¿no? Piden que esos hombres no sean un poco más, los apedrean. Dice que los fueron a insultar, miren, qué conducta supuestamente de los creyentes, de los judíos. Te insultan, inclusive te quieren matar, apedrear. Pero dice que ellos lo ven ya como un extremo de amenaza, porque con esto ya Pablo no va a seguir predicando, ¿no? Porque sabe que lo vamos a matar. Entonces Pablo obviamente tiene que escapar, irse, porque ya pues qué más va a hacer si ya están con la piedra en la mano. Tiene que irse, se retira de la ciudad. Pero ¿cómo se puede retirar así nomás? Se retira y sus cosas que dejó en el cuarto, su dinero, sus relaciones, ¿no? Tiene que prevenir, tiene que al menos una semana antes dejar todo así alistado, ¿no? Para irse. Dice que huyeron a Listra y a Derbe en el verso 6 del capítulo 14. Huyeron como si lo hubieran hecho el mismo día, la noche. Qué lamentable, es muy doloroso hacer estas cosas. Pierdes a veces cosas que no puedes llevar. Huyen. Ahora, un buen detalle. En este viaje, Marcos no les acompañó sino solamente hasta Chipre. Porque cuando iban a partir para ya llegar al cruzar de nuevo el mar, ¿no? Para llegar al norte, al Asia Menor, de alguna manera Marcos siente, tal vez por el espíritu, que no debe ir, siente tal vez un miedo, un dolor, algo que lo sacude, que le quita las ganas de seguir siendo misionero. Posiblemente, como él era hijo de una familia acomodada, no estaba acostumbrado pues a la vida misionera. También no le gustaba eso que había días que no almorzaban, que se pasaban de largo de un culto a otro. No le gustaba tal vez eso de que había que cargar tanto peso, había que estar tal vez mal de salud algunas veces, o dormir en cámaras que no eran tan cómodas, tal vez por ahorrar dinero a veces duermen en hospedajes económicos con camas duras, o simplemente en una cama dentro de varias personas, o un cuarto varias camas, entonces es algo incómodo, pero sobre todo si tienes una enfermedad, un daño, es incómodo, la comida a veces no es la que tú esperas, entonces eso incomoda, tanto le incomoda a Marcos que él no quiso seguir siendo ya misionero, se retiró, pero también el espíritu seguramente se entiende que le impuso ese sentir, porque lo que le esperaba a Marcos en Asia hubiera sido terrible, porque prácticamente, ¿no? Apedrearon a Pablo, también casi le hacen lo mismo a Sila, digo, a Bernabé. Entonces Marcos hubiera sido testigo de una desgracia, prácticamente no hubiera, quién sabe si es que él hubiera podido soportar esas cosas. Pero no, porque era joven. O tal vez sí, sí, pero posiblemente no, por eso Dios no permitió que siga. Pero Pablo, que tenía ya planificado las tareas para Marcos, porque necesitaban un tercero, ¿no? Siempre a veces necesitas un tercero joven que vaya delante de ti a una ciudad a buscar contacto, que averigüe los mejores lugares, ¿no? La comida, o sea, que te dé información para que esté más fácil, porque no vas a ir tú como líder, ¿no? A ir a una iglesia a preguntar cosas que supuestamente deberías saber, ¿no? Entonces envías a los jóvenes, a otros para que averigüen por ti, luego te dicen la información y tú vayas como que conoces el asunto. Pero se enojó porque ¿quién ahora iba a hacer ese trabajo? ¿Quién iba a llevar las maletas que ellos pensaban que Marcos les iba a ayudar? Entonces era como que una desgracia, algo que los desanimó tal vez a ellos también de seguir haciendo la obra de Dios. Pero siguieron, no iban, ya habían gastado su dinero, ya se habían ido, no iban a volver a su iglesia así, ¿no? Diciendo que no pudieron terminar la obra de Dios, que no pudieron seguir su viaje porque Marcos los dejó. Ellos siguieron. Y lamentablemente, bueno, en este caso, en Iconio, no, no solamente los expulsa, sino también ya prácticamente casi los apedrean. Tal vez pensaron que con eso ya Pablo no iba a seguir. Pero luego dice que ellos huyen, escapan de Iconio hacia Listra y hacia Derbe, que eran ciudades de una pequeña región llamada Diaconía. Y también dice, huyeron a otras ciudades de esas zonas. Es decir, huyeron, pero predicaban en una ciudad y se iban, porque ya sabían que no se podían quedar mucho tiempo, porque los podían perseguir, apedrear. Era algo rápido ahora. Listra, Derbe. Y aquí fue, dice, en la ciudad de Listra, donde Dios haría prácticamente la máxima, una de las grandes obras que haría con Pablo, cumpliendo algunas profecías sobre él. Fue en Listra donde Pablo, Dios lo usa nuevamente para hacer milagros y sana, dice, a un cojo, un hombre que no podía caminar bien, no podía caminar.
Y justo dice que en Listra, en esos días, se estaba celebrando una fiesta, un carnaval, un momento solemne para ellos en el año. Una fiesta, dice al dios Júpiter, como tenían influencia griega, lo hacían. Entonces estaban en la plena fiesta de Júpiter y de repente ven un milagro. Entonces ellos piensan que es Júpiter que lo ha hecho porque es su semana. Entonces piensan que Pablo es Júpiter, como que piensan que es la reencarnación de Júpiter. Miren qué nivel de abstracción. Pero ¿por qué lo hacen? Para tener más propaganda, ¿no? Para que el próximo año vengan más fiestas, más personas, turistas a esa fiesta. Buscan aumentar el prestigio de la fiesta diciendo, no, el año pasado Júpiter descendió, apareció en forma de hombres y sanó un cojo. Entonces, inmediatamente ocurre el milagro, al instante, ¿no? Se acercan a Pablo, a Bernabé, y los comienzan a honrar, a dar, ¿no?, ofrendas, y el mismo sacerdote de Júpiter se acerca para matar ese dos toros en su honor de ellos, en honor de ellos, esperando que esos hombres digan, sí, somos Júpiter, no somos, bueno, a cada uno de ellos les dan un nombre, ¿no? Tenemos a Pablo. Ahora, como hay un detalle aquí, uno es Júpiter y otro es Mercurio. Mercurio es un nombre, son nombres griegos. En este caso Mercurio dice que es el dios mensajero, el famoso Hermes, ¿no? Y Júpiter era el dios principal, el famoso Zeus. Nombres griegos, nombres, bueno, nombres en normal. Pero acá vamos a entender quién mandaba a quién. La realidad es que en el día que mencioné de Bernabé y Pablo, Pablo dependía del testimonio que Bernabé diese de él. ¿De acuerdo? Pablo dependía del testimonio que Bernabé diese de él en donde él llegaba. Porque por Bernabé le oían, por Bernabé creían que había cambiado. Entonces el que mandaba era Bernabé. Bernabé era como el que iba adelante. Es como si fuera el administrador, ¿no?, de Pablo, ¿no? El manager, como dirían en otras áreas, ¿no? El administrador de Pablo, el que iba adelante, que conversaban primero con él, y ya él luego decía, Pablo, vamos a esa ciudad, Pablo, vamos a este lugar, Pablo, vamos allá y prediquemos. ¿No? Era como que él mandaba. Y obviamente, ¿no?, porque a él le iban a escuchar primeramente, ¿no?, porque era conocido de ellos, ¿no?, de confianza. Entonces Pablo dice que él era como la parte humana, la parte activa. Él era el que tenía que predicar. Pero Bernabé era como si el que mandaba, el que dirigía, el que indicaba dónde sí y dónde no. Posiblemente por esto también Pablo se disgustó seguir yendo con Bernabé porque decía, ay, pero ¿por qué tengo que ser segundo en vida yo predico? Tal vez lo necesitó en el primer viaje para el buen testimonio. Pero curiosamente lo necesitaría Bernabé solo hasta este momento. Porque en Listra le sucede algo a Pablo que hace que ya no necesite más que Bernabé dé buen testimonio de él. Porque en Listra le pasa algo a Pablo que hace que los hermanos le perdonen lo que les ha perseguido. Entonces, en Listra, después que ellos son honrados, se dan cuenta pues que eso es en contra de Dios, porque la idea es dejar la idolatría, ¿no? Y ellos, como cristianos y un Espíritu Santo, se recuerdan ejemplos, ¿no? Como también hombres que quisieron o que fueron honrados por como si fueran dioses, dieron la gloria a Dios en vez de ellos mismos. Ellos, como tal vez Pedro, cuando dijo, no te rodilles, Cornelio, porque yo mismo soy hombre. Entonces Pablo dice, no, señores, nosotros somos hombres, no somos dioses. Es más, le dice, hemos venido a predicarles para que ustedes se arrepientan de estas vanidades. O sea, de esto que hacen que es mentira, que está de más. Eso ofende a la gente. Y la gente que estaba con muchas ganas de honrarlos, de volverlos dioses, de dar regalos, ese golpe los ofende porque es como decir, te paso que te voy a hacer un bien muy grande y me estoy humillando prácticamente ante ti. ¿Me vas a decir que estoy mal? Estoy, como decir, loco. Eso ofende a un hombre a un nivel altísimo. Porque es como que a la mayor humillación que él te hace, tú te burlas de él. Y es voluntaria esa humillación. Entonces, estos hombres inmediatamente, como es normal lamentablemente en estos casos, hacen todo lo contrario. Extremizan ahora su enojo contra ellos y deciden matarlos, apedreándolos. El apedreamiento se tiene que no era solamente propio de los judíos, también de los griegos, solamente que ellos hacían famoso, más que apedrear, también los golpeaban entre todos, ¿no?, y los dejaban medio muertos. Pero también obviamente los podían apedrear, que era la idea. Y entonces Pablo y Bernabé
primero se rasgan las vestiduras para llamar la atención, porque ¿qué le van a escuchar si son un montón de gente, ¿no? Pero cuando te rasgan las vestiduras es obvio, pues, que ya quedas mal presentado y llamas la atención porque la gente dice, no, ¿qué hago yo adorando a este hombre mal vestido, ¿no? Y luego ya le escuchan el mensaje, ¿no? Que ellos tenían que convertirse a Dios de esa vanidad, de sus dioses falsos. Y, y es cuando ellos entonces eh, cambian de actitud, cambian, pero curiosamente lo que enciende el mayor golpe es que los judíos es como que estuvieran espiando a Pablo donde él iba. Y ahora dice que en Antioquía habían pasado la voz a Iconio, y ahora resulta que se enteran que está en Listra, y también van a Listra, hablan con los judíos, solo que esta vez ya dicen, no, ahora sí ya no. Ya no se va a escapar, Pablo. Acá lo matan, acá lo matan, acá lo matamos. Y dijeron eso, ordenaron ya, no, vamos a pegarlos sí o sí. Entonces, nuevamente, ¿no? Persuaden a la multitud, pues, ¿qué cosas les podían decir los judíos a los griegos para que maten a extranjeros? ¿Qué pueden decirles? No, esos hombres vienen a predicar contra las leyes de los romanos, contra sus principios. Si ellos judíos están en contra también de esos principios, pero miren la hipocresía, cómo les lleva a simplemente decir algo que les convenga. Así ellos también estén en ese grupo de los que aborrecen esas ideas. Así muchas veces también algunas personas. Y así de esta forma es que lamentablemente, ¿no? Pablo es apedreado, dice de parte del Señor. En el verso 19, leemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces fueron los judíos en realidad los que apedrearon, que habían llegado de viaje prácticamente hasta ahí. Y que sean ahí, ¿no? Querían también participar de la fiesta de Júpiter. A veces es así, ¿no? A veces el que está perdido es el que te apedrea. A veces es así. Entonces dice, ¿no? Verso 20, pero rodeándole los discípulos se levantaron y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice que pensaron que estaba muerto, porque seguro lo vieron muerto, ¿no? Y arrastraron su cuerpo afuera de la ciudad para que ahí se descomponga y se malogre, para que no contamine, fue una enfermedad de la ciudad internamente. Pero los hermanos, miren los hermanos, o sea, los creyentes, o sea, Pablo cuando le pasa eso, ya había tenido cierta influencia en esa zona, ya era famoso, ya la gente, los que se convertían, no por Pablo, sino por el Espíritu Santo que vivía en esa ciudad, lo tomaban de frente a Pablo como una autoridad. De tal manera que ellos, cuando se enteran que Pablo está prácticamente muerto, o muy golpeado, oran por él, dice, y Dios le sana, y lo levanta, y entran en la ciudad, dice, pero ahora sí ya parte, ¿no? Para Derbe, su última ciudad, que estuvo lo más cerca de Tarso. En este punto, cada uno dice, no, ¿quién apedrea y deja a alguien muerto? O lo deja casi muerto. Era algo muy complejo que alguien sobrevive a apedreamiento. Igual iba a morir por las heridas, por los golpes. Solo que en este caso oran para que no muera. Posiblemente estaba en coma. Dice, pero también podemos obtener que de aquí, o tenemos de este pasaje que Pablo posiblemente estuvo en coma o murió, pero y estuvo como dice, ¿no? En el tercer cielo y luego resucitó y volvió. O si no estuvo en coma y eso implicaba un estado de muerte temporal, pero luego, bueno, vuelve a la vida. O también, ¿no? Posiblemente estaba desmayado y vuelve a la vida. Lo importante es que él vuelve a la vida, o se sana, o es sanado de sus golpes, de sus dolencias, de todo lo que le pasa, y vuelve a la ciudad y tiene que escapar o irse rápidamente a la siguiente ciudad que es Derbe. Y esta vez uno pensaría, ya lo mataron a Pablo, prácticamente ya lo apedraron, pero no lo mataron. ¿Por qué sigue predicando? ¿Ustedes harían eso? Han ido a la ciudad, han gastado su dinero, veces en hotel, en comida, en otros gastos, pasajes, en bus. Parece que todo está bien y de repente casi te matan. De un día por otro. Sus enemigos, los judíos que vienen de ciudad a perseguir. Él experimenta la persecución de los judíos como él había perseguido a los cristianos. Pero en Listra lo apedrean como él permitió que apedreen a Esteban. Y en Derbe, él sigue, es como que decir, no, él mostró en su vida que él era más o tan valiente como los cristianos que él persiguió. Porque a pesar que lo iban a matar, él siguió predicando. A pesar que lo apedrearon, siguió predicando. Él mostró una dureza, una firmeza gigante.
mostrando que auténticamente había sido cambiado por Dios, pero esto no era lo que les importaba mucho a los judíos. Para ellos perdonar a Pablo era imposible, ¿no? Prácticamente. Solo le perdonarían cuando vieron que Pablo sufrió lo mismo que ellos. Cuando Pablo les contó este testimonio a ellos, cuando les cuenta que ha sido perseguido, casi matado, que haya sufrido igual que ellos, así dicen, ahora Pablo ya sabe lo que hemos sentido. Es obviamente que ya cambió. Y como se sienten igual que él, prácticamente lo ven como su amigo, porque sienten que ha sufrido lo mismo que ellos. Y así lo perdonan. De esa manera Pablo ya no necesita más a Bernabé y él ya puede seguir su viaje sin Bernabé. Y aparte, porque no le gusta que Bernabé vaya, porque Bernabé siempre se presenta como el manager de Pablo, ¿no? Como el que le manda, como que el que tiene el único derecho a hablar con los ancianos, y Pablo solamente le mandan a predicar, como si fuera el ayudante, no secundario. Por un motivo, por eso tal vez Pablo ya no quiso ir con Bernabé y simplemente esperó cualquier discusión para separarse de él. Y buscó a otra persona donde él sí fuera el principal. Y Bernabé, tal vez también por otro lado, sintió la carga de ir solo con Pablo. Él dice, no, hemos sufrido mucho, faltó Marcos. Él convence a Marcos porque se entiende que de alguna manera era algún tipo de familiar de él, ¿no? Algún tipo de familiar de él. Y convence a Marcos, pero ese ya es para el siguiente viaje que ellos harían. Seguidamente, para los judíos Pablo estaba muerto, así que no pensaron que iba a seguir predicando en él, también se fueron a sus ciudades nuevamente. Pero Pablo siguió predicando en Derbe. Pero el detalle está que, de verso 20, verso 20, 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Tal vez en Derbe ya fue más cauteloso, ¿no? Ya dijo, no, pues no puedo ser tan público, no puedo ir a una sinagoga, o sea, debo hacerlo más, tal vez en un parque, en un lugar público, ¿no? Pero como pensaban que estaba muerto, posiblemente no le siguieron persiguiendo. Pero hasta ahí nomás llega Derbe. Ya no más, porque de ahí ya podemos decir que ya llegaba a Tarso. Pero ¿por qué no lo hizo, no? Porque Tarso, él se entiende que ya le había predicado porque él vivía ahí. Y luego él entiende que ya no más, ya no se puede más. Ya, o sea, ya se le quitó las ganas de predicar, ya llegó a un extremo sus deseos, porque ya prácticamente ha muerto en su intento de ser misionero. O sea, ya, ¿qué más? Dice, ya, ¿qué más voy a hacer, no? ¿Qué más voy a obtener? ¿Qué medalla más me van a dar, no? Como misionero, si es que están matando. Y decide simplemente acabar su viaje misionero en ese momento. No, tal vez no quiso ir a Tarso ni pasar por ahí porque él dijo, no, voy a visitar a los creyentes que hace un mes, hace 6 meses, hace un año me he predicado, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía, en Pisidia, antes de irme, porque él ya sabe que no va a volver de ahí tal vez en muchos años. Y aparte porque el viaje está en función de la distancia y el costo. Entonces, ir de Derbe a Tarso puede ser muchos días de trabajo, de dinero. Él prefiere irse por mar, que es más tranquilo, o sea, duele menos ir por mar. Si bien toma tiempo, pero al menos estás ahí con la comida que te van a dar, también estás sentado sin subir el sol, sin caminar. Entonces Pablo decide volver a pie, digo, volver en mar, por mar. Así que dice, mejor, como hay que justificar también la parte económica, dice, pero no voy a volver hasta el puerto de Perga, así nomás, simplemente un viaje, ¿no? Voy a hacer viajes intermedios, económicos, entre ciudad y ciudad, pero voy a visitar a los hermanos para confirmar a ver cómo están, para decirles que no morí, para decirles que sigan predicando. Una forma de animarlos porque sabe que no va a volver tal vez en muchos años. Vuelve, regresa. Se entiende que lo hizo más oculto porque ya pensaban que estaba muerto. Vuelve a Derbe, Listra, Iconio, Antioquía y Pisidia. Anima a los hermanos, los convence, nombra ancianos, nombra líderes, nombra pastores. Entiende que tal vez por este testimonio hasta se levantaron iglesias, ya, hasta donaron templos. Y nuevamente dice, ¿no? Vuelve en este caso ya no a Pergue, que es el puerto donde ellos llegaron, sino a Atalía, que es un puerto que está cerca a Pergue, ¿no? Prácticamente a su costado. ¿Por qué no a Pergue, no? Porque tenía temor que ahí lo fueran a identificar algunos judíos, ¿no? Que ya lo habían visto llegar ahí. Cuando tú conversas con todo el mundo, a veces se acuerdan de ti. Pero dijo, no, mejor vuelvo por Atalía, otro puerto cercano. Y allí toma un barco, tal vez 2 o 3 días de viaje en mar, por el mar Mediterráneo, por el norte de Chipre, y va, dice, ¿no? hasta
Antioquía de Siria, que es de donde ellos se habían partido. Y cuando llegan ahí, conjunto con Bernabé, que se entiende también sufrió mucho, al igual que Pablo, aunque él no lo apedrearon, porque el que predicaba era Pablo. Aunque no lo apedrearon, pero también se entiende que sufrió mucho también como Pablo el trajín del viaje, también los costos. Y cuando llegaron a esa Antioquía hicieron normalmente que es una reunión para informar todos los resultados del viaje. A pesar de que ellos mismos están autofinanciados, igual informan para testimonio, para que sepan lo que Dios hizo con ellos. Y ellos explican los milagros que hicieron, cómo lo que sufrieron, y cómo Dios los usó para que se abran nuevas iglesias, para que se conviertan muchas personas. Y que dice la Biblia, en versículo 28, capítulo 14, que se quedaron mucho tiempo en aquellas ciudades, en aquella iglesia, ¿no? De donde partieron. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Aproximadamente 5 años, cuando uno lee los libros de historia exactamente en qué año salió Pablo, en qué año volvió en el viaje, se quedan 5 años en Antioquía antes de volver a partir. O sea, mucho tiempo, como ellos, como dice aquí, y también pues mucho tiempo sin volver a ver a sus hermanos. 5 años es suficiente para que se hayan cambiado de doctrina, se hayan ido a otras religiones y que no vuelvan, no vuelvan. 5 años por aquel piense de que ya los judíos se olvidaron de él, de que ya no les importa. 5 años para que Pablo tal vez se recupere de los golpes, tal vez que él, de las heridas posiblemente, o de las fracturas que él podía haber quedado, podía haber quedado de ese viaje. 5 años de descanso por tal vez solo un año de viaje misionero. Y muy fuerte año. 5 años en el cual él se entiende volvió a juntar dinero para volver a pagar esos gastos. No solo él, también Bernabé. Es 5 años de trabajo suficiente de economía, ¿no? Supongamos que usted ha sido un sueldo de 1.000 soles mensuales en 5 años, o de $1.000 en caso de otros países, multiplíquelo por 12, son 12.000, y por 5 son 60.000. $60.000, y solo a $1.000, o 1.000 soles, ¿no? Si gana, pues, por otros países son 2.000 o 3.000 mensual, en Alemania son sueldo mínimo son 1.500 euros, normalmente ganan 2.000, 3.000 personas. Entonces, en todos, en 5 años es una cantidad inmensa. Más aún si hace negocios, si invierte ese dinero. Esta es la realidad de los viajes misioneros autosubvencionados, no son constantes. Pero también, ¿qué vas a soportar estos viajes de tipo Pablo, ¿no? Para hacerlo constantemente? Este ejemplo de estos hombres, ¿no? Tenían que ahorrar su dinero, buscar la manera de conseguir las rutas más económicas, pero al mismo tiempo aprovecharlas para predicar, no importa, simplemente pasando por una ciudad tiene que ser predicada para aprovechar el dinero que es en cada ciudad cuando uno cae, cuando uno llega, predica. El ejemplo de estos hombres en su primer viaje misionero, posiblemente un año, 2 años, y la gran cantidad de personas que se convirtieron, principalmente judíos y griegos que estaban en esas sinagogas, y también, ¿no? Ya serían muy famosos porque, obviamente, ¿no? Donde ciudad que llegaban los judíos le hablaban de al gobernante, al pueblo, a los importantes, para que los persigan. Y de ahí que esa fama se fue real. Pablo se hizo muy famoso en toda Asia Menor. Pero esto lo hemos leído en ninguna ciudad de las famosas 7 iglesias que Juan menciona que estaban también en esa zona de Turquía. Puede creer que ninguna de las ciudades donde fundó terminaría siendo una de las iglesias importantes. Pero sí se convertirían muchas personas allí. Y así el Evangelio se hizo conocido en esa zona, región de Turquía. Y de ahí ya Pablo sería muy famoso de tal manera que cuando predicó en Grecia, en su segundo viaje misionero, ya lo conocían inclusive, porque había sido que predicó en Asia Menor. Y podemos añadir este mensaje tan especial. Usted también sea misionero, si es que le es enviado, subvencionado o no, pues sirva a Dios con excelencia, con lo mejor que usted pueda hacer. Cada uno sabe a Dios cómo le llama y haga lo que tenga que hacer. Vamos ahora, vamos a orar y vamos a ofrendar. De usted, como dice de corazón, no por necesidad, como debo pagar alquiler, debo comprar esto, debo dar, porque bueno, si no, pues quién más va a dar. No, de corazón. La moneda, según usted sea consciente, ¿no? En su economía, en su país, cuánto es ese $1, €1, un sol, o 10 tal vez pesos, dependiendo, ¿no? 100 pesos, dependiendo de donde se encuentre.
de esa ofrenda al Señor de corazón. Vamos a cantar el coro muy especial que también aprendí de niño y siempre cantamos también en la iglesia. Bendición recibiré. Cantamos. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo salva, sana y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo salva, sana y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, también por el servicio, orar por las peticiones. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, porque hoy hemos podido meditar, Señor, en la oración a este viaje misionero de Pablo. Ayúdanos en el servicio también en ese valor, esa convicción, esa tu voluntad, también donde vayamos. Te pedimos que nos ayudes, nos proveas. Diga a tus hijos también que han ofrendado, a los que han dado, Señor Dios, los que no han podido dar, también les ayudes para que puedan dar una oportunidad. Te deseamos, Señor, por tu amor y ayúdanos a hacer lo que te hará. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano, amigo. Usted que escucha este programa, culto dominical. Culto dominical hoy ha sido transmitido desde la ciudad de Weimar, ya cerca de fines del mes de septiembre. También hay unas fotos, videos, otros mensajes que se han grabado en nuestra ciudad, en unas plazas, en unos lugares específicos. Y también el aspecto científico, el aspecto cultural, pero dentro de lo que no va en contra de los principios bíblicos. Importante respetar los principios bíblicos porque son los fundamentos del cristianismo. También hay otros documentales en relación a áreas, también estarán o serán elaborados conjuntamente. Sigamos sirviendo al Señor, sigue usted sintonizando constantemente de una manera espiritual, ¿no?, al Espíritu Santo en lo que hace, para que Él le guíe y le ayude. Seguidamente, bueno, ya me despido de usted, esperando al Señor haga la obra en su vida, en su familia. Y bueno, el ministerio que cual dirijo lleva el mismo nombre de la iglesia donde participo, Cristo Vive. Acá tenemos el logo de la iglesia, es Cristo Vive, es el nombre, y lleva su fondo, bueno, es una tumba vacía, porque Cristo vive, la tumba está vacía. Ya en la parte posterior está el monte donde estaba la cruz donde fue crucificado, pero era la visión, ¿no? Uno podía ver ahí la cruz, el monte vacío y la tumba vacía, porque el Señor Jesús había resucitado. Cristo vive. Es el nombre del ministerio evangelístico que uno que presido y deseo, ¿no?, que el Señor también lo use, o nos use nosotros grandemente en su obra para ser útiles a lo que le agrada. No pedimos contribuciones ni tampoco permitimos que escriba usted comentarios porque sabemos que al final es más malo que bueno. Pero preferimos buscar otra forma de comunicación y más bien damos al Señor en nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para poder servirle. Pero sé que también ya habrá oportunidad de que usted también pueda ofrendar, diezmar o ayudar de alguna forma u otra. Dios le bendiga, estamos, bueno, hoy despedidos, oramos para finalizar. Por el nuestro Señor, te alabamos, te gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, para hacer tus caminos. Hoy hemos conocido también tu palabra, lo importante que es, Señor Dios, de cumplir tus mandamientos, de ser valiente, Señor, para enfrentar obstáculos, problemas, enfermedades, dolores. Y ser feliz a ti, Señor Dios, para también tener ese gozo de que estamos en comunión contigo. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Cristo vive. Amén.